Bien, vamos a ver a continuación el tema de vasculitis cutánea. A manera de introducción, las vasculitis de manera general se van a definir como la inflamación acompañada de necrosis de los vasos sanguíneos, independientemente del tipo de vaso, ya sea vena, ya sea arteria, de pequeño, de mediano, de gran calibre, entonces afecta a todos estos vasos. Puede ser idiopática o secundaria a procesos infecciosos, principalmente bacterianos, que lo vamos a ver a lo largo del tema. Puede ser producido por el uso de fármacos, neoplasias o enfermedades inflamatorias sistémicas. La afectación cutánea de las vasculitis es muy frecuente y vamos a ver las distintas manifestaciones en piel que se producen en los distintos tipos de vasculitis. Eh, Muchas veces en las vasculitis es el inicio, la primera manifestación que se produce a nivel de la piel y nos permite hacer un diagnóstico oportuno. Por eso es importante el conocimiento de las lesiones en piel de los distintos tipos de vasculitis. Es una manifestación de la enfermedad o en el contexto de cuadros con compromiso sistémico. Como les decía anteriormente, a nivel de la piel se va a producir las manifestaciones cutáneas de las vasculitis que pueden ser un reflejo de compromiso sistémico, es decir, vasculitis sistémicas. Puede acompañarse de sintomatología general, como fiebre, astenia y afectación del estado general. Existen manifestaciones locales orgánicas dependientes del órgano afectado por la vasculitis. Estos van a tener una afectación cutánea, que es lo que nos vamos a abocar en el tema, afectación neurológica, renal e intestinal, ¿no? Entonces el compromiso es multisistémico. En cuanto a la etiología, existen factores ambientales, esto principalmente relacionado con cambios de temperatura, principalmente cuando baja la temperatura es que se puede manifestar ciertos tipos de vasculitis. Infecciones, ya sean bacterianas o virales, y la predisposición genética. Estas características van a dar lugar a patrones de reacciones de las distintas vasculitis. Las vasculitis principalmente en su mayor grupo van a ser idiopáticas, la mayoría van a ser idiopáticas. Existen vasculitis que están asociadas a procesos infecciosos. Dentro de estas bacterias, dentro de ellas los estreptococos, que es lo más frecuente, en segundo lugar los estafilococos. Por salmonella, yersinia, micobacterias. Por enfermedades virales como la hepatitis A, B y C, seguida del citomegalovirus, VIH y virus de la varicela zoster, ¿no? Espiroquetas como el treponema pálido, es importante descartar sífilis en estos pacientes que puedan tener las vasculitis, Borrelia burgdorferi, hongos como la nocardia y principalmente el aspergillus y el criptococo. Esta puede estar asociada a procesos malignos, principalmente neoplasias hematológicas, ¿no? Como linfomas proliferativos, por ejemplo. Está asociado a drogas, es decir, a fármacos u otros agentes exógenos. Y secundarias a conectivopatías. ¿Qué conectivopatías? Principalmente lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren y la artritis reumatoidea, ¿no? Que tiene manifestaciones de vasculitis. Y en cuanto a una etiología principal de las vasculitis, se debe a depósitos de inmunocomplejos circulantes en las paredes vasculares de las venas o de las arterias, cuyo mecanismo está implicado en las vasculitis por hipersensibilidad principalmente. En cuanto a la clasificación de las vasculitis cutáneas, estas se van a clasificar en vasculitis de pequeño calibre, de mediano calibre y de gran calibre, ¿no? Todas estas patologías vamos a ir desarrollando de las más importantes desde el punto de vista dermatológico. En cuanto a la fisiopatología, existen múltiples mecanismos fisiopatológicos, sin embargo, se los he resumido, los principales mecanismos fisiopatológicos. Uno de ellos es que está mediada por mecanismos inmunopatogénicos por reacción a ciertos estímulos antigénicos, es decir, se forma un antígeno a lo cual van a dar lugar al desarrollo de anticuerpos. Otros factores como la predisposición genética, existe un cierto factor hereditario para ciertos tipos de vasculitis, contacto con el entorno, principalmente ambientes fríos, por ejemplo, mecanismos reguladores de la respuesta inflamatoria, perdón, de la respuesta inmunitaria, que va a dar lugar a procesos inflamatorios, ¿no? El mecanismo más común, depósitos de complejos inmunes en las paredes de los vasos. Esto va a dar lugar a isquemia y a necrosis de los vasos sanguíneos. Los neutrófilos como mecanismo de nuestro sistema inmunitario, como mecanismo de defensa, los neutrófilos van a
fagocitar los complejos inmunitarios y van a liberar enzimas que lesionan la pared vascular. Esta lesión de la pared vascular va a dar lugar a que disminuya la luz de los vasos, el lumen de los vasos va a disminuir, generándose la isquemia de los tejidos y la posterior necrosis de los tejidos. Uno de los actores principales en la fisiopatología de las vasculitis es el desarrollo de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, los ANCA. Estos ANCA van a estar dirigidos contra ciertas proteínas de neutrófilos y de monocitos, ¿no? Lo cual va a dar lugar a que se produzca el proceso inflamatorio. Estos ANCAs van a estar elevados en la granulomatosis de Wegener, en la poliangitis microscópica y en menor medida en el síndrome de Church-Strauss, ¿no? Existen dos categorías de estos ANCAs, los ANCAs citoplasmático y los ANCAs perinucleares, que una vez de que se detecta esto en el perfil inmunológico, es que se va a establecer el diagnóstico, ¿no? Porque ciertas patologías van a estar vinculadas con estos ANCAs. Estos ANCAs van a activar a los neutrófilos y a los monocitos, los cuales van a generar la liberación de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Lo cual va a dar lugar a la inflamación de las paredes de los vasos y al proceso inflamatorio, ¿no? Existen manifestaciones cutáneas de las vasculitis bien específicas, y aquí en esta tabla está bien especificada los tipos de lesiones que se producen en los distintos tipos de vasculitis, independientemente de que sea de pequeño calibre, de mediano calibre. El común denominador de estas vasculitis, como pueden ver aquí en la tablita, es la púrpura palpable. Como pueden ver en todas estas enfermedades, vamos a ver la púrpura palpable como lesión cutánea principal. En las vasculitis de pequeño calibre vamos a ver otro polimorfismo de lesiones, es decir, vamos a ver otro tipo de lesiones como las pápulas, como la púrpura de Schoellingen-Notch. Las pápulas, vamos a ver vesículas, vamos a ver abones en la urticaria vasculitis específicamente y la formación de nódulos, ¿no? Como pueden ver en las vasculitis de mediano calibre, no va a haber mucho polimorfismo de lesiones. Lo que sí va a haber predominantemente es la púrpura palpable y en ciertos tipos de vasculitis vamos a ver las lesiones nodulares, ¿no? Como en la, por ejemplo, en la poliarteritis nodosa, que es la principal patología en la cual vamos a ver los nódulos, ¿no? Y en segundo lugar, en el síndrome de Church-Strauss. En cuanto a las características clínicas, como lesión clínica principal de estas vasculitis es la púrpura palpable. La definición de púrpura ya la sabemos, es una extravasación sanguínea, la cual no va a desaparecer a la digitopresión. Cuando se da lugar a normalmente las púrpuras no son palpables, solamente se caracterizan por una extravasación sanguínea, pero si se hacen perceptibles al tacto, a la palpación, se siente ese relieve, aquí vemos unas petequias. Si estas petequias a la palpación se siente el relieve, se conoce como púrpura palpable, ¿no? Lo propio con las equimosis, ¿no? En segundo lugar vamos a tener las ampollas que van a tener de contenido hemorrágico. Como pueden ver aquí vamos a ver vesículas y ampollas de contenido hemorrágico con fondo eritémato violáceo que son parte de las equimosis. Y vamos a ver aquí las placas. Vamos a ver placas anulares o circinadas y placas eritémato violáceas de distintos diámetros, ¿no? Hacemos a la digitopresión, no van a desaparecer, ¿no? Porque son lesiones de carácter purpúrico. Un componente principal de ciertos tipos de vasculitis es la livedo reticularis o livedo reticular. La livedo reticular es una dilatación de las vénulas que se manifiesta principalmente a temperaturas bajas, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Y la siguiente lesión que vamos a ver en las vasculitis son los nódulos de distinta profundidad que pueden comprometer tanto dermis como hipodermis, las cuales llegan a ulcerarse, ¿no? Estas se ulceran y dejan un fondo necrótico, ¿verdad? Tanto los nódulos como la livedo reticularis y las úlceras, cuya localización sea además de encima de la raíz de los miembros inferiores, nos hace sospechar de que sea una vasculitis con afectación sistémica, porque existen las vasculitis limitadas a la piel, pero si estas lesiones son más diseminadas y vemos lívidos reticulares con nódulos, nos hace pensar en una vasculitis sistémica. La definición de lívidos reticulares es una coloración azulada a rojiza de la piel con patrón reticular, como red, ¿no? Principalmente a nivel de las piernas y de los antebrazos.
Se debe a la dilatación de las vénulas por obstrucción del flujo, ya sea por trombosis o vasculitis por vasoespasmo arteriolar, ¿no? Se acentúa con la exposición al frío, lo que les decía, a bajas temperaturas es que se va a ir manifestando la libido. No es un diagnóstico por sí mismo la libido reticular, sino es una parte de una manifestación de lo que son las vasculitis, es un patrón de reacción. Y aquí vemos lo que es la libido reticular, ¿no? Se manifiesta con un aspecto de red por dilatación de las vénulas y que tiene ese aspecto reticular. Aquí vemos lo que es el aspecto reticular. Existe una variedad, tanto una libido reticular y una libido racemosa. Y aquí vamos a ver esquemáticamente cómo diferenciar. La libido reticularis o libido reticular se caracteriza por ese aspecto en red, ¿no? Pueden ver como red bien circunscritos, ¿no? Cada uno está bien delimitado, está completado, ¿no? Y en la libido racemosa, que es como racimos, vamos a ver que no se completa el aro, por decirlo así. Entonces son parciales, ¿no? Hay una dilatación, pero no se completa como en la red. Entonces, esa es la diferencia entre libido reticulares y libido racemosa, ¿no? Reticulares es completo y racemosa es parcial, ¿no? La vasculitis leucocitoclástica de vasos cutáneos de pequeño calibre es la más frecuente dentro de la práctica dermatológica. En la especialidad, lo que más vamos a ver es este tipo de vasculitis. Esta es denominada también vasculitis por hipersensibilidad o venulitis necrotizante cutánea. Está precedido o puede estar asociado a síntomas extracutáneos como artralgias, astenia, fiebre o anorexia. En cuanto a la clínica, lo principal es la púrpura palpable, ¿no? Esa es la característica principal. En cuanto al mecanismo patogénico, está mediado por complejos inmunes que van a llegar a dañar la vasculatura tanto de venas como arterias, que está inducido por los polimorfonucleares, además de las moléculas de adhesión comprometidas, ¿no? En cuanto a la etiología de las vasculitis leucocitoclásticas de vasos pequeños, vamos a ver los procesos infecciosos dentro de esas bacterias, principalmente el estreptococo, estafilococo y meningococo, ¿no? Vamos a ver aquí también al treponema pallidum como otro mecanismo, otro agente etiológico, otro agente patogénico de proceso infeccioso de vasculitis. En cuanto a medicamentos, en primer lugar las penicilinas, tetraciclinas, ¿no? Y aquí vemos un sinfín de fármacos que pueden dar lugar a ciertos tipos de vasculitis de pequeño calibre, perdón. Por eso es importante tomar en cuenta en el historial clínico el antecedente, indagar si el paciente no está con ciertos tratamientos, si por su cuenta no se ha automedicado con ciertos medicamentos, porque hasta medicamentos de uso diario, por decirlo así, pueden dar lugar a esto. Dentro de estos vamos a hacer mención al ácido acetilsalicílico, ¿no? Como la aspirina, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que indagar. Sustancias químicas, insecticidas, herbicidas en pacientes agricultores que manifiestan las vasculitis, hay que indagar este aspecto, ¿no? Asociada a desórdenes crónicos persistentes, enfermedades autoinmunes del tejido conectivo, ¿no? El lupus eritematoso, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, enfermedades inflamatorias intestinales, colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, esos antecedentes hay que indagar. Crioglobulinemia mixta, ¿no? Por ejemplo. Asociada a neoplasias, principalmente neoplasias hematológicas y neoplasias sólidas, ¿no? Y otro grupo que es de carácter idiopático, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los distintos factores etiológicos de este tipo de vasculitis de pequeño calibre. Avanzando, vamos a ver a la púrpura de Schönlein-Henoch. Es un subtipo de vasculitis más frecuente en la infancia. Tiene un pico máximo de incidencia a los 7 años. Si bien se ve también en adultos, pero en los niños es mucho más frecuente. Es secundario a infecciones por estreptococo. Por eso es que hay que indagar si el paciente previamente no ha cursado con una faringoamigdalitis, por ejemplo, ¿no? Otras bacterias, Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni, procesos virales como las hepatitis, ¿no? A y B. Adenovirus, virus Coxsackie, como la enfermedad mano-pie-boca que produce el Coxsackie virus A16, parvovirus B19, ingesta de fármacos o picadura de insectos, ¿no? Son factores desencadenantes, ¿no? La inmunoglobulina A en la púrpura de Schönlein-Henoch es fundamental en cuanto a su patogenia. Se caracteriza por la presencia de inmunocomplejos formados por IgA, ¿no?
en las paredes de los vasos dérmicos y en el mesangio glomerular. En cuanto a las características clínicas de la púrpura de Scholen-Henoch, a nivel de la piel, la púrpura palpable, ¿no? Que va a ser el común denominador. Manifestaciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal y en casos severos, hemorragia digestiva alta. Manifestaciones articulares, artritis de articulaciones grandes, como del hombro, rodillas, cadera. Manifestaciones renales, puede tener hematuria, proteinuria, síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, ¿no? Son las manifestaciones de la púrpura de Scholen-Henoch. Aquí vamos a ver clínicamente cómo se caracterizan las lesiones purpúricas, la púrpura palpable, múltiples petequias que hacen relieve a nivel de los glúteos, distribución de las lesiones a nivel de manera simétrica. Vamos a ver múltiples petequias, vamos a ver equimosis, aquí viene la carga dorsal de los muslos y las piernas, múltiples petequias que son palpables, ¿no? Como pueden ver, hacen relieve en la piel. La púrpura por IgA en los niños se va a caracterizar por fiebre, síntomas abdominales como náuseas, vómitos y el compromiso renal, ¿no? Y en los adultos se va a manifestar por púrpura que afecta al tronco, ya se hace más diseminado, y el fenómeno de Koebner. Como pueden ver en esta imagen, este es un fenómeno de Koebner, ¿no? En una excoriación se manifiestan en este caso las petequias, ¿no? Siguen el trayecto de la excoriación, ¿no? Esto es una púrpura por inmunoglobulina A. Vamos a ver la siguiente patología, que es la urticaria vasculitis. Se caracteriza clínicamente por el desarrollo de abones o ronches que persisten más de 24 horas. Por definición, los abones se caracterizan por la evanescencia, que desaparece en menos de 24 horas. Sin embargo, hay pacientes que presentan estos abones o estas ronchas que le duran días. Cuando los abones persisten más de 24 horas, hay que sospechar de una urticaria vasculítica. En cuanto a las formas, principalmente existe una forma normocomplementémica e hipocomplementémica. La forma hipocomplementémica está relacionada con la presencia de anticuerpos anti-C1Q, ¿no? Está relacionada con ciertas conectivopatías, dentro de esta principalmente el síndrome de Sjögren, ¿no? Con frecuencia, estas urticarias vasculitis están acompañadas de angioedema, que es el edema palpebral y labial, ¿no? En este caso de la urticaria vasculitis, el angioedema puede ser bilateral, ambos párpados puede comprometer. Hay un predominio de polimorfonucleares en las formas hipocomplementémicas y en el resto predominio de linfocitos, ¿no? En las normocomplementémicas van a predominar los linfocitos y en las hipocomplementémicas los neutrófilos polimorfonucleares. Está asociada a sintomatología sistémica con afectación articular, a nivel ocular, que puede producir una queratitis, pulmonar y digestiva. En cuanto al tratamiento de esas urticarias vasculitis, en las normocomplementémicas se puede administrar colchicina, dapsona, la prednisona y el montelukast. En las hipocomplementémicas, hidroxicloroquina, mofetilmicofenolato y los corticosteroides sistémicos, ¿no? Aquí vemos imágenes de lo que son los abones, ¿no? Estos abones son más eritematosos y menos pálidos que en los de las urticarias por hipersensibilidad, ¿no? En las urticarias vasculitis son más eritematosas, distribuidas en troncos, a nivel de los muslos, persisten más de 24 horas y aquí vemos una imagen de lo que es el angioedema, ¿no? El edema palpebral bilateral y el edema labial, ¿no? Aquí en el labio superior podemos ver el edema. El eritema elevatum duodenum se caracteriza por lesiones simétricas en el dorso de las manos y en superficies extensoras de los miembros, ¿no? Eso lo vamos a ver en imágenes posteriormente. Se caracteriza por el depósito de inmunocomplejos circulantes principales, que son los principales factores patogénicos, ¿no? En cuanto a la clínica, es variable. Puede presentarse con lesiones papulares, placas que tienen un carácter a nivel de los bordes de elevado, como su nombre le indica, elevatum, los bordes van a ser circinados elevados, ¿no? Esto puede confundirse con una tiña, por ejemplo. Aquí vemos una placa eritematosa con bordes sobrelevados, centro deprimido con escamas, ¿no? Tienen una coloración violácea, eritematosa o amarillenta. Es una forma de vasculitis leucocitoclástica fibrosante crónica y como es crónica, en las lesiones antiguas se va a poder encontrar un grado variable de fibrosis perivascular y dérmica. Eso nos va a traducir en el estudio histopatológico.
Está relacionado con el lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal, síndromes mielodisplásicos, síndromes mieloproliferativos y el mieloma múltiple. Entonces, esto está más acompañado de neoplasias hematológicas. Entonces, es importante indagar todo ese aspecto cuando veamos este tipo de lesiones. Ahora vamos a ver a la clínica cómo se ven estas lesiones papulares, nodulares, eritematoviolaces. En dorso de las manos, en cara palmar, vemos esa descamación. A nivel de los codos, vamos a ver estas placas eritematoviolaceas de bordes elevados y la placa en rodilla, ¿no? Placa eritematoviolacea sobre elevada. Entonces son características del eritema elevatum diutineo. Siguiente patología, edema agudo hemorrágico del lactante. Esta es una enfermedad, es conocida también como enfermedad de Finkelstein o síndrome de Seidel-Meyer. Esta enfermedad tiene un curso benigno y está restringido a la edad pediátrica. Principalmente se va a manifestar en menores de 2 años, ¿no? Vamos a ver esta patología en mayores de los 2 años, ¿no? Es limitada a la edad del lactante. Se desarrolla durante o luego de una infección respiratoria o urinaria. Está altamente relacionada con los estreptococos. Puede ser producido tras la administración de ciertas vacunas o fármacos, pero es que en la edad del lactante hay que tener mucho cuidado con la administración de medicamentos, ¿no? Porque todos estos pueden dar lugar a este tipo de lesiones. En cuanto a las características clínicas, es muy importante que tomen en cuenta el tipo de lesión que se va a producir en este edema agudo. Van a ser placas numulares, que son como monedas, o en escarapela, que es la característica de este edema agudo hemorrágico del lactante. La tonalidad es eritemato purpúrica, eritemato violácea, tiene un aspecto contusiforme, por eso es que parecen golpes, y es lo que vamos a ver en las imágenes, parece que al niño lo hubieran agredido. Se presenta en cara o áreas distales de los miembros, ¿no? Las lesiones pueden transformarse en áreas vesículo-ampollosas o necróticas. Diagnóstico diferencial, eritema exudativo multiforme, enfermedad de Kawasaki, la meningocosemia, síndrome de Sweet o incluso el maltrato infantil, ¿no? Eso es uno de los principales diagnósticos diferenciales. Y aquí vamos a ver imágenes de lo que es el edema agudo hemorrágico del lactante. Vamos a ver lesiones equimóticas como placas numulares, como monedas, ¿verdad? Pueden ver acá como monedas. Pareciera que le hubieran agredido, ¿no? Al pacientito. Aquí vemos placas ya en escarapela o en diana. Aquí vemos las placas numulares y aquí característicamente vamos a ver lo que son las placas en escarapela, las placas en diana. Entonces, aquí vamos a ver cómo se distinguen las distintas áreas, ¿no? Son llamadas en escarapela o en diana, como en blanco de tiro. Pueden ver aquí como anillo, ¿no? Una área, vamos a ver otra área diferenciada de tonalidad, ¿no? Entonces, esas son las lesiones en escarapela. Aquí vemos otra lesión en escarapela. Como pueden ver aquí un centro pálido y aquí otro más eritematoso. Aquí lesiones contusiformes, ¿ven? Eritematoviolaces. Entonces, esa es la característica principal del edema agudo hemorrágico del lactante. Lesiones en escarapela, no se van a olvidar. Siguiente patología, pityriasis liquenoide y varioliforme aguda. Su mnemotécnico pleba, como pleba lo vamos a denominar, ¿de acuerdo? Es una enfermedad inflamatoria de la piel que tiene una forma ulceronecrótica. Existen 3 teorías patogénicas. Una infecciosa, dentro de ellas principalmente el Toxoplasma gondii, por virus de Epstein-Barr, VIH, virus de la varicela zoster, parvovirus B19 y dentro de las bacterias el estafilococo aureus. Puede ser otra teoría patogénica, la segunda teoría patogénica, la linfoproliferativa, en la cual están vinculados los linfocitos T que adquieren características de una transformación maligna. Y por hipersensibilidad, la tercera teoría, que está mediada por complejos inmunes con predominio de los CD8. En cuanto a la clínica, se va a manifestar por máculas eritematosas de entre 2 a 3 milímetros, pápulas, pústulas, hay un polimorfismo de lesiones, una escama fina, centro hemorrágico de aspecto necrótico, ¿no? Y pueden dejar cicatrices varioliformes, ¿no? Como si fuera una varicela. Tratamiento corticoides tópicos, antihistamínicos, en la segunda línea
fototerapia con PUVA, es decir, soralenos con radiación ultravioleta tipo A. La tercera línea de tratamiento, el metotrexate, acitetrino y ciclosporina, ¿no? Y como otra opción, los corticoides sistémicos. Aquí vemos imágenes lo que es el pleba. Vamos a ver máculas eritematosas, placas eritematoviolaceas con escamas finas y la formación de costras necróticas, ¿no? La cicatrización pueden ver que tiene un aspecto de varicela. Si ven a gran distancia pueden ver que tiene el aspecto varioliforme, ¿no? Entonces vamos a ver las costras hemáticas, costras necróticas y la descamación fina, ¿no? Esas son las características del pleba. Siguiente patología, perniosis. La perniosis es también conocida como sabañones, ya no se van a olvidar. Es una enfermedad vasoespástica e inflamatoria de la piel que resulta de la exposición al frío o a la humedad, ¿no? Entonces, un proceso vasoespástico, hay una vasoconstricción de los vasos de la piel. Está asociada con enfermedades sistémicas, principalmente al lupus eritematoso sistémico, por lo cual va a dar lugar a una variedad de lupus que se conoce como el lupus pernio. En cuanto a la clínica, se van a manifestar con placas eritematosas y edematosas dolorosas en los dedos de las manos y de los pies, los cuales pueden llegar a exulcerar. Existen dos tipos, la idiopática y la secundaria, enfermedades reumatológicas como el lupus, ¿no? Existe una vasoconstricción venular y arteriolar, la cual es máxima cuando la temperatura de la piel reduce menos de los 13 grados centígrados. Existe también en la perniosis el reflejo vasodilatador de Lewis, el cual consiste en que se va a producir una vasodilatación compensatoria cuando la temperatura desciende a los 10 grados centígrados, ¿no? Con un mecanismo de defensa se va a producir la vasodilatación para tratar de compensar el enfriamiento que se va a producir en los dedos, ¿no? Evitar, ¿qué medidas se tiene que tomar en la perniosis? Evitar y protegerse de las condiciones de humedad y las temperaturas bajas, ¿no? Hay que evitar que se enfríen las manitas y los pies, en otras palabras. Aquí vamos a ver lo que es el reflejo de Lewis, cómo se ve clínicamente. Se ve unas lesiones eritematosas brillantes, ¿no? A nivel de los dedos de los pies, en este caso, que se manifiesta por la vasodilatación compensatoria, ¿no? Aquí vamos a ver en los dedos de las manos las lesiones eritematosas periunguales. Este se conoce como sabañones, comúnmente como sabañones. Aquí vemos una exulceración cubierta por costra hemática. Aquí las lesiones eritematoviolaceas ya son más antiguas con áreas exulceradas, con costras hemáticas, ¿no? Siguiente patología, vasculitis crioglobulinémica. Está causada por el depósito en las paredes vasculares de inmunos complejos circulantes formados por crioglobulinas, son aquellas que precipitan con el frío, ¿no? Son inmunoglobulinas que precipitan a temperaturas menores de 37 grados centígrados y solubilizan de nuevo al recuperar una temperatura superior. Es decir, cuando bajan la temperatura es como si se cristalizaran las crioglobulinas y se diluyen cuando aumenta la temperatura. En cuanto al cuadro clínico, se caracterizan por lesiones purpúricas de predominio acral, ¿no? Es decir, se va a presentar en partes distales de los dedos, ¿no? Se manifiesta con úlceras y áreas necróticas. Existe un empeoramiento con la exposición al frío. Existen dos tipos de crioglobulinemia, la monoclonal y la mixta. La monoclonal está constituida por un componente monoclonal de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M sin actividad de factor reumatoideo. Y la mixta se va a caracterizar por un componente de IgE policlonal y otro monoclonal de IgM, o ambos que sean policlonales, ¿no? Tanto IgE como IgM policlonales. Y se acompañan de actividad de factor reumatoideo, ¿no? Entonces, en la monoclonal no hay factor reumatoideo y en la mixta sí. En las formas mixtas están relacionadas con la infección por el virus de la hepatitis C y un proceso linfoproliferativo. El pronóstico depende de la afectación renal, ¿no? Y de la presencia de neoplasias. Cuando hay enfermedades sobreañadidas es que el caso se puede complicar mucho más. El pronóstico es peor. Aquí vemos lo que son las lesiones purpúricas en áreas acrales, ¿no? A nivel de los dedos, las lesiones purpúricas, petequias, equimosis. Vemos la púrpura palpable.
Aquí vamos a ver esa coloración eritematoviolacea, la exulceración con costras hemáticas, costras necróticas, las escaras ya vemos acá, con exudado purulento, una úlcera vasculítica bien redondeada, delimitada, con tejido de fibrina, son características de la vasculitis crioglobulinémica. Vasculitis sépticas. Estas vasculitis son agudas y están asociadas a estados de septicemia, principalmente por meningocosemia. Se caracteriza por una tríada clínica de fiebre intermitente, artralgias y lesiones cutáneas vesículo-pustulosas o purpúricas, como pueden ver acá. El tratamiento con los corticoides es muy importante tomar en cuenta. Tratamiento con corticoides sistémicos pueden complicar gravemente el cuadro. En el manejo de la mayoría de las vasculitis, el manejo es con corticoides, pero en las vasculitis sépticas, debido a que está producido por un proceso infeccioso, si le administramos los corticoides pueden hacer que se potencie la infección y el paciente puede complicarse mucho más. Aquí vemos las lesiones purpúricas, eritematoviolaceas con tendencia a la necrosis, esto es secundario a una meningocosemia. Aquí vemos la exulceración de las lesiones, ¿no? Vamos a ver vesículas, aquí vamos a ver excoriaciones, probablemente eran pústulas o pápulas que están excoriadas. Siguiente patología, poliangeitis microscópica. Esta poliangeitis microscópica afecta a vasos de pequeño y mediano calibre con afectación sistémica. Los órganos comprometidos, los órganos diana de la poliangeitis microscópica, en primer lugar son los riñones, ¿no? Entre un 79 a 90%, y en segundo lugar los pulmones entre un 25 a 50%. ¿De qué manera va a afectar a los riñones? Con una glomerulonefritis rápidamente progresiva y a nivel pulmonar, hemorragias pulmonares. Como pueden ver aquí en la imagen, vamos a ver imágenes radiopacas a nivel pariliar que se van diseminando a nivel de periférico de los campos pulmonares. Desde el punto de vista cutáneo existen lesiones indistinguibles de las vasculitis de pequeño vaso, como pueden ver aquí, la púrpura palpable, petequias, equimosis, que es de igual manera que en otras vasculitis. En cuanto a la etiopatogenia, agentes víricos, pero, principalmente virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, ¿no? Entonces, hay que indagar sobre, y se tiene que pedir en las pruebas laboratoriales, si es que el paciente ha cursado o está cursando una cuadro de hepatitis, tanto B como C. Granulomatosis de Wegener. Esta granulomatosis de Wegener, llamada también poliangeitis granulomatosis con poliangeitis, compromete vías respiratorias superiores e inferiores, afecta al glomérulo renal y está acompañada de focos inflamatorios granulomatosos y necróticos. En cuanto a la patogénesis, está específicamente vinculada a los ANCA-C, ¿de acuerdo? Citoplasmáticos. Y a los linfocitos T, CD8. En cuanto a los síntomas, pueden cursar con rinitis, sinusitis, ulceraciones del tabique nasal, la disnea y la tos seca persistente. Muchas veces, cuando uno está cursando con granulomatosis de Wegener, inicialmente pueden cursar con hemoptisis o hemorragias alveolares. Entonces, ese es el inicio de la patología. En cuanto a la lesión cutánea, característica de la granulomatosis de Wegener, la púrpura está localizada en miembros inferiores. Pueden ser lesiones pápulo-nodulares con centro necrótico de distribución simétrica, ¿de acuerdo? Y el segundo hallazgo, y esto es bien específico de la granulomatosis de Wegener, son las ulceraciones mucocutáneas con gingivitis hiperplásica o en fresa, y eso es lo que vamos a ver en las imágenes. Aquí vamos a ver esa hiperplasia de las encías, la gingivitis hiperplásica, que tiene ese puntillo fino, que tiene el aspecto de fresa o frutilla. Aquí vamos a ver la púrpura palpable, las petequias, las equimosis y la exulceración, las úlceras con fondo necrótico, aspecto ensacabocado, ¿no? Como pueden ver acá, nos traduce la isquemia de la región. Síndrome de Charcot-Strauss es conocido como granulomatosis alérgica. Se caracteriza clínicamente por cursar con asma, eosinofilia periférica tisular y granuloma extravascular, con vasculitis de múltiples sistemas, ¿ya? Entonces es un síndrome de afectación multisistémica, tanto pulmonar como a nivel de la piel, ¿no? Síntomas respiratorios, rinitis alérgica, la poliposis nasal, que es característica del síndrome de Charcot-Strauss, pansinusitis y asma córtico dependientes, ¿no? Los pacientes no pueden estar sin
su tratamiento con corticoides. A nivel de la piel, vamos a ver máculas o pápulas purpúricas, principalmente miembros inferiores, nódulos en cuero cabelludo y áreas distales de los miembros. Y una característica clínica a nivel de la piel es que va a haber la libido racemosa. Como pueden ver acá, hemos visto al principio del tema cómo se manifiesta la libido racemosa. Pueden ver la dilatación de los vasos que no completan una red, ¿no? No es una libido reticular, sino es una libido racemosa, como racimos. Los abones o vesículos pústulas, ¿no? En el estudio anatomopatológico existen tres características del síndrome de Churg-Strauss: vasculitis leucocitoclástica, la eosinofilia tisular y el infiltrado inflamatorio granulomatoso extravascular con granulomas rojos. Eso ya el reporte de histopatología nos especifica bien las características. Y aquí vemos en imágenes lo que es la púrpura a nivel de los miembros inferiores, a nivel de la pierna, las lesiones purpúricas, lesiones nodulares a nivel de los codos, distribución simétrica, la poliposis nasal, como pueden ver acá, múltiples pólipos en los fosas nasales, y los nódulos en el cuero cabelludo, ¿no? Todas estas son características del síndrome de Churg-Strauss, ¿no? Aparte de ello, el paciente va a ser asmático, que nos inclina más ya al diagnóstico clínico, ¿no? Obviamente la histopatología ya es el que define el diagnóstico. Poliarteritis nudosa o nodosa. Afecta a arterias de pequeño y mediano calibre. Está implicado un compromiso multiorgánico. Tiene una mayor incidencia entre los 40 y 60 años. En cuanto a la clínica, a nivel del sistema nervioso periférico, van a cursar con polineuritis, a nivel del aparato digestivo, hemorragias digestivas, en la vasculatura renal, hipertensión arterial e infartos renales. A nivel de la piel, que es lo que nos interesa, nódulos con superficie purpúrica, ulceración, libido reticular o lesiones necróticas, ¿no? Existe una variedad que es la poliarteritis nodosa cutánea, la cual se va a caracterizar por lesiones nodulares y libido racemosa, ¿no? A nivel del tercio inferior de los miembros inferiores, distribución simétrica, asociado a mialgias, astenia, edema o fiebre. Aquí vamos a ver lo que es la poliarteritis nodosa. Lesiones eritematoviolaceas a nivel de los pies, la libido racemosa, aquí en este caso, y la libido reticulares. Por el brillo no se distingue bien, pero aquí podemos ver que son completas, ¿no? La dilatación de los vasos son completas y se pueden ver las redes. Y aquí la libido racemosa, en el cual no se completa. Entonces son características de la poliarteritis nudosa. Aquí vemos las lesiones equimóticas, eritematoviolaceas, la exulceración en estrella necrótica con tendencia a la cicatrización atrófica, ¿no? Como pueden ver acá, una costra necrótica es una escara que está fuertemente adherida y con esa tendencia a la cicatrización en estrella, ¿no? Estrellada. La enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki se va a manifestar por fiebre no justificada por más de 5 días y al menos 4 de los siguientes síntomas: un rash polimorfo, ya sea con lesiones purpúricas, pápulas, pústulas; la inyección conjuntival bilateral, como podemos ver acá, inyección conjuntival; cambios en las mucosas, inyección difusa de la mucosa oral, como pueden ver acá, a nivel de los labios; pueden ver en las lesiones eritematosas con fisuras de los labios y la lengua de fresa, ¿no? Lo van a confundir con escarlatina, ¿no? Eso es diferente. Hay una inyección conjuntival con lengua de fresa, entonces ya, y además de polimorfismo de lesiones. Linfadenopatía cervical aguda. A nivel cervical se van a ver las adenomegalias. Eritema de palmas y o plantas con edema indurado de manos y de los pies. Hay una descamación membranosa de las yemas de los dedos. Entonces son las características clínicas. Ya para ir terminando, vamos a ver lo que es la vasculopatía libedoide. Esta vasculopatía libedoide se va a caracterizar porque se asienta a nivel de los tobillos, como pueden ver acá, es específicamente en los tobillos, es más frecuente en las mujeres, se manifiesta por úlceras dolorosas en sacabocado y cicatrices blancas estrelladas, ¿no? Además de telangiectasias periféricas, como pueden ver acá, las telangiectasias. Aquí podemos ver también ciertas telangiectasias y esa forma de cicatrización blanca estrellada, como pueden ver aquí, cicatrices blancas estrelladas, ¿no? Hay un eritema violáceo reticulado
Y se extiende desde los márgenes de las úlceras, ¿no? Desde los márgenes de las úlceras se puede ver ese eritema violáceo, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Entonces, esas son características de la vasculopatía livedoide. Los tips para el enfoque de las vasculitis cutáneas. Lesión cutánea característica, la púrpura palpable, que se presenta prácticamente en todos los tipos de vasculitis. La biopsia y la inmunofluorescencia que nos va a dar el diagnóstico definitivo, estudios complementarios importantes como el factor reumatoideo, los ANAS, el complemento C3, C4, la determinación de los ANCAS, crioglobulinas y el PCR, ¿no? Hacer una historia clínica que se indague o se profundice más dentro de las últimas 3 semanas para descartar vasculitis sistémicas, ingesta de medicamentos, por ejemplo, antecedentes de familiares o personales de haber cursado con este tipo de patologías anteriormente y investigar procesos sépticos previos, ¿no? Entonces son datos que nos orientan para establecer un diagnóstico de vasculitis cutánea. Para el diagnóstico vamos a descartar infecciones, ¿no? Bacterianas, virales principalmente, ingesta de medicamentos, antibióticos, por ejemplo, como las penicilinas, tetraciclinas, precisar si existe afectación sistémica, mialgia, si hay dolor abdominal, manifestaciones neurológicas como la claudicación de extremidades y la isquemia a nivel de las piernas, afectación renal, si el paciente tiene proteinuria o hematuria. A nivel serológico, se tiene que pedir todo un perfil serológico, descartar causa infecciosa, serología para hepatitis B, C, descartar afectación visceral, tanto hepática como renal, y las enzimas musculares, ¿no? Otras pruebas, parte de imagenología, radiografías, tomografías, resonancia magnética, la electromiografía, que es importante, y la biopsia cutánea, que nos da el diagnóstico, ¿no? En cuanto al tratamiento, el tratamiento es principalmente, de acuerdo a la afectación sistémica, todo ello puede ser multidisciplinario. En las vasculitis asociadas a los ANCA, se utilizan glucocorticoides, ciclofosfamida en pulsos como en dosis inmunosupresora, ¿no? Si hay mejoría clínica y la sobrevida es entre el 80 al 90%. Otra opción terapéutica, la azatioprina a dosis inmunosupresora, y en tratamiento de transición, cuando se está utilizando corticoides, para ir dejando el corticoide, se recurre al uso de la azatioprina, principalmente en el síndrome de Church-Strauss, es una opción terapéutica. El mofetil-micofenolato como transición para descontinuar los corticoides y de mantenimiento para que el paciente se mantenga con la patología controlada. Metotrexate, transición y mantenimiento para evitar recaídas, principalmente en la granulomatosis de Wegener. El rituximab, que eso ya son fármacos biológicos, que van a producir el bloqueo de las células B y la efectividad y toxicidad comparable con la ciclofosfamida. El cotrimoxazol, trimethoprim con sulfamethoxazol, en manifestaciones respiratorias, reduce el riesgo de recaídas y previene sobreinfección por Staphylococcus aureus y en pacientes como fetilmicofenolato, ¿no? Entonces, los tratamientos son diversos y de acuerdo al tipo de vasculitis que uno se vaya a diagnosticar, se hace el tratamiento específico. En cuanto a conclusiones, se debe realizar la evaluación del paciente con vasculitis dependiendo de la sospecha diagnóstica en la jerarquía de la clasificación. Como hemos visto, ya sea de pequeño, mediano o gran calibre, el estudio del paciente con vasculitis cutánea de pequeños vasos, en ocasiones prominente, puede modificarse por compromiso de vasos más grandes. Es decir, inicialmente puede ser de pequeño vaso y posteriormente de vasos más grandes. El estudio y tratamiento debe ser multidisciplinario, dado que el compromiso es multisistémico. Principalmente el tratamiento va de la mano con la especialidad de reumatología, principalmente nefrología y neurología, ¿no? Y en casos ya más específicos con gastroenterología. Entonces, con esto ya terminamos el tema de vasculitis.